Buenas tardes, mis hermanos. Así sí provoca predicar. Qué bueno verles, hermanos. Dios me los bendiga. Lindo día para estar en la casa del Señor. Y nos estamos gozando con estas preciosas alabanzas que siempre preceden a lo que queremos presentar ahora, como es la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Gracias por el esfuerzo que siempre hacen nuestros amados hermanos en traernos este tiempo de edificación. Sin duda alguna que estamos hablando de estas bendiciones que el Señor nos da de tener talentos en nuestra iglesia, hombres y mujeres con dones espirituales que los ponen al servicio del Señor. Así es que es una bendición poder disfrutar de esto. Abran sus Biblias mientras les damos la bienvenida a ustedes, pero también a los que en este momento se conectan con nosotros por las vías que tenemos para esto. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a seguir, creo que va a ser el antepenúltimo sermón del libro de Nehemías. Así es que vamos a ir ya finalizando este libro. Hay varias cosas que podemos seguir pensando, pero he pensado que sería bueno tener unos 2 mensajes más sobre este precioso libro. Y el mensaje de hoy, como aparece allí, lo titulamos Vayamos hasta el final. Ese es el reto de cada creyente, ese es el reto de la iglesia. Vayamos hasta el final. Y creo que usted se va a identificar mucho con este mensaje. Como siempre, espero en el Señor por lo que significa. Así es que abran sus Biblias en Nehemías. Vamos a leer el capítulo 6 de Nehemías. Vamos allí a leer el versículo 1 al 14. Y yo voy a seguir la lectura acá y ustedes me van a acompañar, por favor, en el versículo el versículo 16, exactamente. Ustedes me van a acompañar allí después que lea los versículos previos. Estamos en Nehemías capítulo 6. Dice la palabra del Señor así, no la palabra de los hombres. Dice la palabra del Señor así. ¿Qué es lo que dice? Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no haya tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Simaías, hijo de Delaía, hijo de Maetebal, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Así esta noche vendrán a matarte. Ahora, por favor, escucha el versículo 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuere como yo entraría al templo para salvarse
la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate de Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadía, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, escuche también este dato, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Ahora, lean conmigo el versículo 16, por favor. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vamos a repetir este texto con fuerza, sintiéndolo, porque este es como el resumen de todo lo que he dicho durante todos los mensajes anteriores. Repitan conmigo ese texto otra vez. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, fueron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Amén. No hay obra que sea hecha, hablando en el contexto espiritual, que no sea hecha por Dios. Y en presencia de eso estamos en este mensaje. Les invito para que oremos. Otra vez, el Señor puso en mi corazón este mensaje titulado Vayamos hasta el final. Yo no sé cómo se va a identificar usted esta tarde con este mensaje, pero por favor, abra su corazón y ahora en la oración, pídale a Dios que aquellas áreas de su vida que necesitan esta tarde ser tocadas, fortalecidas, confrontadas, lo que sea, que Dios hable a su corazón. No sea indiferente usted esta tarde a la palabra, no haga otra cosa que no sea el recibir esta palabra para su propia vida. Oremos. Padre Celestial, en la quietud de nuestros corazones de esta tarde, hemos escuchado esta lectura, pero más aún queremos escuchar lo que tú quieres decirnos a través de ella. Señor, preparamos nuestro corazón, nuestros corazones, porque necesitamos oír tu voz. No solamente queremos escuchar lo que el pastor quiere decirnos, sino lo que Dios quiere decirnos. Estamos aquí, Señor, no porque no tuvimos otra cosa que hacer. Líbranos de pensar en eso. Llegamos aquí porque tenemos hambre de Dios, sed de Dios. Ahora, Señor, nos preparamos para que tú nos ministres, para que tú nos hables por tu preciosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, yo desarrollé una serie de estudios acerca del libro de Eclesiastés e incluso algunos sermones. Y hay un proverbio en el libro de Eclesiastés que dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Esta sabia declaración nos muestra que independientemente de cómo haya sido el comienzo de algo, escuche, los resultados finales son los que cuentan. ¿Por qué digo esto? Porque voy a explicar. En el caso de Nehemías, exactamente eso fue lo que sucedió. Ciertamente el negocio en el cual él se ocupó fue el de levantar el muro caído de Jerusalén. Su comienzo fue interrumpido por muchos enemigos que todavía persisten acá. Pero ahora aparece en este capítulo con una obra consumada. Una de las cosas que sorprenden este pasaje es que dice que en ese mes, a los 52 días de ese mes, el muro fue terminado. Y esto es sorprendente porque, hermanos, no fue cualquier cosa la que se hizo. ¿Cuántos son 52 días?
Pues exactamente menos de 2 meses para que esto se haya construido. Nehemías nos ha mostrado entonces hasta acá que los comienzos son difíciles, pero no importa tanto lo que haya pasado, completar la meta al final es lo más valioso. Pongo en su consideración varias cosas esta tarde. Esta historia nos recuerda que no podemos hacer mucho sobre lo que ya pasó, pero sí podemos hacer más con lo que nos queda todavía por hacer. A lo mejor está aquí usted ponderando situaciones en su vida donde ha visto fracaso, debilidades, problemas y ha visto que su vida no ha sido lo que usted quisiera hacer. La buena noticia de esta historia es que precisamente dentro de los escombros, dentro de aquellas cosas que están arruinadas en nuestras vidas, hay un Dios que viene para decirnos que es capaz de levantar precisamente esos muros que se han caído, cualquiera que sean en nuestras vidas, para que al final de esa situación, pues ese final sea mejor que el principio. Con la experiencia de Nehemías, terminando lo que comenzó, encontramos un incentivo para seguir hasta el final. ¿Cuál es el título de mi mensaje? Vayamos hasta dónde? Hasta el final. Agrábese eso, hermano, porque de eso se trata este mensaje. Vayamos hasta el final. Es interesante que Moisés, voy a traer esta ilustración, este ejemplo, nació bajo el riesgo de morir por el faraón o quizás morir ahogado en esa canastilla que le puso su mamá. Pero fue salvado precisamente por la hija del faraón y creció en el palacio. Estando allí en el palacio por 40 años, después exactamente de 40 años pasó algo con sus hermanos, los judíos, y él mató a un egipcio. Y cuando fue descubierto, entonces dice la historia que él huyó al desierto, donde pasó 40 años también. Estando en esa condición allí, porque llegó a ser pastor de ovejas, seguramente pensó: he fracasado. Lo que algunos pensaban que yo podía hacer, he fracasado. Y estando en esa condición, entonces, dice la Biblia que Dios lo llamó para la misión, una misión redentora, como fue precisamente poder salvar al pueblo de Israel. Tenía 80 años, escuche esto. Y después de 80 años fue llamado precisamente para conducir al pueblo de Israel, y por supuesto lo condujo 40 años más. Entonces, con esto quiero decir también que no es cómo comenzamos la obra, no es aquellas cosas que en el camino se interponen, interrumpen el propósito de Dios. Otra vez, lo importante es cómo terminamos la carrera. Usted esta tarde va a sentir que esta es la verdad de su vida. Entonces, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. De eso se trata el tema. Voy a desarrollar este tema pensando en las siguientes verdades. Primero, hay enemigos, escucha esto, hay enemigos que te acompañarán hasta el final. Esa es la primera verdad que yo encuentro en este pasaje. Hay enemigos que te van a acompañar hasta el final mientras vas hacia ese final. Vean lo que dice los versículos 1 y 2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, escucha esto: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ahora capte esto, por favor capte esto. El muro está terminado. Esta gente todavía están allí presentes. ¿Para qué? Precisamente para desanimar en este caso a Nehemías, aún después de haber hecho la obra. Hermanos, hay muchos nombres, muchísimos nombres en el libro de Nehemías. ¿Se acuerdan el primer sermón que yo prediqué acerca de los nombres, que casi no se podían pronunciar? El capítulo 1 está lleno de muchos nombres.
Ahora, seguramente usted no se acuerda de esos nombres, pero hay dos nombres que usted seguramente se va a acordar por todos los mensajes que su pastor ha traído en de este libro. ¿Sabe cuáles son esos nombres? Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías. ¿Sabía usted que nosotros los cristianos tenemos algunos Sanbalat y Tobías en nuestras vidas? Que están allí siempre, que nos van a decir muchas cosas. Y en un pasaje como este, donde vemos una gran victoria, aquí se hacen presentes. Imagínense a Nehemías lidiando con estos enemigos durante todo ese tiempo. No fue una vez. Si usted lee todo el libro, se va a dar cuenta cómo la presencia de Sanbalat y Tobías están allí constantemente. Ahora, lo que llama la atención en este pasaje es que ellos nos vienen con cierta agresividad. Ha cambiado el asunto, ya no vienen con esa agresividad. Ahora vienen de una manera más suave. Pero hermanos, definitivamente, y es aquí donde tenemos que entender lo siguiente. Cuando hayas terminado lo que te propusiste, el enemigo vendrá otra vez, pero de una manera diferente. Porque ahora sabe que eres un vencedor, porque ahora sabe que has triunfado. No va a venir con las mismas tretas de antes, no va a venir con la misma furia, con el mismo ataque. Va a venir de otra manera porque vio que tú triunfaste. Ahora, es aquí donde yo quiero llamar su atención, porque hay un gran peligro precisamente en esto, si nosotros no entendemos la importancia de esto. Haber construido el muro en este tiempo récord produjo un cambio de parecer en los enemigos. Sin embargo, esta señal requiere de mayor atención. Escuche, porque el enemigo no cambia, no va a cambiar. Él no claudicará en su intención de destruirte. Solo cambia de estrategia. Por eso dice, ven y reunámonos. Algo así como Nehemías. Vimos que finalmente construiste el muro. Qué bueno es que haya pasado eso. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no nos reunamos? Nos vamos juntos y participamos. Y hay un negocio que queremos plantearte. Hay una situación distinta que queremos plantearte. A lo mejor estos enemigos actuaron de esa manera. Ahora vean lo que dice el versículos 3 y 5. El enemigo, hermano, jamás se dará por vencido. ¿Por qué decimos esto? Y les envié mensaje diciendo, yo hago una gran obra y no puedo irme. Escuchen. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Cuántas veces? 4 veces, pero faltaba algo más. Dice el versículo 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo, por 5ª vez. 5 veces, hermanos, esta gente le propuso o vino con algunos asuntos a Nehemías para que cambiara, para que él entonces pensara en todo esto. Ahora es interesante, hermanos, que veamos esta situación por lo siguiente. No crea usted que porque logró una victoria sobre una tentación, el enemigo lo va a dejar de molestar. Al contrario, miren, pensando yo en lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo fue tentado durante 40 días y 40 noches. Y es interesante que una versión dice, de ese pasaje de Lucas, capítulo 4, versículo 13, dice que se alejó de él esperando un tiempo oportuno para seguir tentándolo. Jesús obtuvo la victoria, por supuesto, sobre la tentación, pero Satanás no lo dejó. Esta mañana hablaba con alguien y precisamente comentaba acerca de esto, que Satanás tentó a Jesús al principio y siguió con él de alguna otra manera, y cuando llegó a la cruz, precisamente en la cruz, pensando que era su victoria final, hasta allí llegó. Pero la Biblia nos dice que fue en la cruz precisamente donde él los exhibió públicamente a los enemigos. Entonces la estrategia de esta gente es la de siempre. 5 veces. E incluso dice que lo estaban invitando a un campo llamado Campo de Ono. Interesante que ese campo, cuando uno lee la historia acerca de esto, dice que era un lugar precioso, un lugar para descansar, un lugar de palmeras, un lugar donde Nehemías pudiera pasar unas vacaciones porque las necesitaba. Ellos le dijeron, vamos a ese campo y allí hablamos y allí estás con nosotros, hasta 5 veces. Pero ¿sabe lo que dijo Nehemías? Ellos hacían eso porque habían pensado hacerme mal.
El asunto más difícil entonces de discernir con la táctica del enemigo es cuando él se presenta, escuche, como ángel de luz. Eso es, amigable, sin peligro y seductor. Esa es la parte más difícil de digerir y de saber entonces cómo viene el ataque del enemigo en nuestras vidas. En ese sentido, Nehemías ahora está viendo a sus enemigos quienes quieren hacerse amigos de él después que la obra se terminó. Esta es otra manera de actuar. Esto fue usado desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Eva precisamente fue tentada? Se le presentó la tentación. Satanás llegó de una manera muy sutil, seductora. No produjo en ella otra cosa sino seducción. Y hermanos, esta oferta sigue siendo la misma. El enemigo llega a ser amigable, no infunde miedo, trae palabras convincentes, una oferta que no debe ser rechazada. Así es. Eso es lo que estaba pasando con Nehemías. Esta gente ya no vino de otra manera, le presentó otro cuadro, pero seguía siendo un cuadro muy tentador, muy seductor. Cuando el enemigo es más amigable, escuche esto, llega a ser más peligroso. Repito este concepto. Cuando el enemigo llega a ser muy amigo, es más peligroso. Porque el enemigo nunca va a cambiar. La naturaleza del enemigo nunca va a cambiar, va a ser la misma. Si algo debe saber el creyente es que enfrenta a ese enemigo. Y aun cuando cambie la táctica, aun cuando cambie de parecer, va a seguir siendo eso, un enemigo. Y usted tiene que identificar. Esto fue lo que hizo Nehemías. Él sabía que Sanbalat y Tobías eran enemigos. Y aun cuando le vinieron para proponerle un negocio de una manera distinta, Nehemías sabía que esa gente eran sus enemigos. Y esto me lleva a mi segunda consideración, y es que hay una determinación. Hay una determinación de ir hasta el final en esta historia. Vean el versículo 3. ¿Qué dijo Nehemías? Me encanta lo que dijo Nehemías. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Eso debe ser como un lema en nuestra vida cristiana. Ellos me están invitando, me están seduciendo, pero Nehemías dice, yo hago una gran obra para el Señor y no puedo ir. Ahora, quiero que usted me siga en este pensamiento, porque este pensamiento es maravilloso. Qué palabras tan firmes, tan contundentes cuando hay una amenaza a lo que hacemos con esa pasión y dedicación. Qué gran lema para la vida cuando nos encontramos en aquellas encrucijadas difíciles, donde se requiere de tener una postura sólida y no negociable, aun cuando haya una oferta tentadora. Esta es una postura, hermano, clara, contundente. Yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra para el Señor. Por lo tanto, no puedo ceder a ninguna oferta tentadora. Y aquí hay algo que debemos aplicarlo muy de cerca en la vida cristiana. Este ejemplo de Nehemías es oportuno en la vida cristiana, sobre todo cuando se siente la presión continua para cambiar de opinión y ceder al mal. Jóvenes que me escuchan, por favor, capten esto que estoy diciendo. La tentación tiene muchas figuras, muchas formas, y va a venir a tu vida precisamente presentándote una oferta tan buena que si no estás bien parado en las cosas del Señor, si no estás claro en lo que dijo Nehemías, yo hago una gran obra para el Señor, pues vas a ceder. Y eso es lo que precisamente hace la tentación. La motivación de Nehemías debiera ser la nuestra también. Dios me ha encomendado finalizar el proyecto de mi vida, por lo tanto no puedo ceder a la voz del enemigo. Esa es una resolución del corazón. Esa es una determinación. La determinación de ir hasta el final. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una gran obra. Para resistir una tentación como esta es bueno recordar que Dios nos ha llamado para ser parte de una buena y gran obra. Ahora le pregunto, hermano, ¿siente usted que está haciendo una gran obra para el Señor? Otra vez voy a hacer la pregunta.
Porque su respuesta va a determinar hasta dónde usted va a ceder a esa oferta tentadora. Siento que estoy haciendo una gran obra para Dios. Y ahí tiene que pensar, bueno, ¿cuál es la obra que estoy haciendo para el Señor? Ahora déjeme decirle esto para que entendamos. El problema por el cual muchas veces cedemos a las ofertas tentadoras del mundo es porque no vemos que estamos haciendo una gran obra para el Señor. E incluso nosotros que somos esa obra de Dios, cuando cedemos a la tentación en ese sentido, entonces le estamos diciendo a Dios, yo no soy tan buena obra para ti. Pero hermano, la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo exactamente con esta posición de Nehemías, yo hago una gran obra para el Señor, por lo tanto no cedo. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo, mi propia vida, es una gran obra para el Señor. No dijo eso, o no dice eso en la Biblia. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos esa obra. Entonces, ¿por qué menospreciar esa obra cediéndole terreno al enemigo? El otro aspecto es el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Entonces dije, frente a esas ofertas del enemigo, ¿qué dijo Nehemías? Mira lo que dijo Nehemías. Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuere como yo entraría en el templo para salvar su vida. Hermanos, el contexto de esta pregunta tuvo que ver con la amenaza, una amenaza real, profetizada incluso según el versículo 10. Aunque después se descubrió que todo era un engaño, y es aquí donde Nehemías dijo una de las mejores frases que definió su vida, por medio de una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Un hombre como yo ha de huir. Y usted puede ponerle, si es una mujer, puede decir, una mujer como yo ha de huir frente a lo que tiene que ver con la astucia del enemigo. No muchos hombres llegan a decir esto. De hecho, hay muchos cuya valentía depende de quienes estén con ellos para defenderse. Si no, ve a los políticos que son muy valientes, son muy de ellos, pero están rodeados de cualquier cantidad de personas. Quítenle eso para ver si son valientes. Para ver si van a decir como dijo Nehemías, un hombre como yo ha de huir. El coraje de este hombre lo mantuvo en la tenacidad de hacer lo correcto sin importar cuán miedo pudo tener. Había un engaño en la propuesta de Semaías al invitar a Nehemías de ir al templo y encontrarse allí, esconderse allí. Había una trampa. ¿Cuál era la trampa? Que lo iban a matar. Por donde quiera que usted vea en este pasaje, los enemigos de Nehemías querían matarlo, simplemente. Aun cuando al principio llegaron con unas ofertas distintas, diferentes, pero querían matar. De hecho, el mismo Nehemías va a comprobar que ese consejo no venía de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Esta presentación que está haciendo este supuesto profetas o profetisas que aparecen aquí, no era porque Dios le había revelado a ellos esto, sino porque, imagínense, Sanballat los había comprado, les había pagado, les había dado dinero para que ellos entonces amedrentaran y hablaran de esta manera a Nehemías. Amados hermanos, cuando la vida está determinada por un propósito, esta pregunta llega a ser lo que más domina en el carácter cristiano. Un hombre como yo ha de huir. Un creyente como yo ha de huir. Una persona como yo, después de haber visto la gracia y la misericordia de Dios, esa intervención en mi vida, ¿ha de huir? La pregunta es no, porque Dios, que ha venido haciendo esa obra en mi vida, soy testigo de esa obra. En consecuencia, no voy a huir ante la oferta tentadora. Un profeta le dijo en una ocasión a Pablo cómo lo iban a tratar donde iba, a un lugar donde iba. Famoso profeta Agabo.
Y allí dice la escena ya en Hechos capítulo 21, 10, que todos le decían: Pablo, no vaya, Pablo, no salga, te van a matar. No sigas adelante. Y Pablo dijo: yo estoy dispuesto no solamente a que me castiguen, a que me den latigazo, estoy dispuesto hasta morir por el Señor. Eso es determinación, eso es saber hacia dónde vamos. Y es lo que está sucediendo acá. Hermanos, lo importante no es cómo comenzamos. He estado diciendo este pensamiento, sino cómo terminamos. Lo importante no es el momento en el cual estoy pasando, sino hacia dónde voy. Me hace acordar una historia preciosa de la Biblia, cuando Josué estaba en Gabaón y estaba peleando, y dice que la batalla se prolongó tanto que hay un milagro en la Biblia allí donde dice que él oró y dijo: sol, detente en Gabaón, y el sol se detuvo por casi un día. Y entonces fue necesario que pudiera suceder eso para que él entonces terminara la batalla. Y dice la Biblia que ellos terminaron la batalla después de ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque un hombre como Josué, pensando en estos casos, él sabía que había que terminar la batalla y se enfrentó a Dios y le pidió a Dios que detuviera el sol por un día. Repito, eso es un milagro bíblico que se ha comprobado, por cierto. La ciencia ha comprobado ese milagro, ese día que falta en la historia. Pues, hermanos, lo que quiero decir con esto es precisamente que cuando estamos en estas circunstancias, nosotros sabemos que hay una meta, hay un destino. Tenemos que ir hasta el final, no podemos claudicar frente a lo que se nos está presentando. En tercer lugar, hay una vigilancia requerida hasta el final. Vayan al versículo 8, miren lo que dice. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Hermanos, hay algo aquí que yo debo destacar, que es muy importante. Nehemías era un hombre muy fuerte de carácter, pero también era un hombre balanceado a la hora de abordar una situación. Y así lo vemos acá. Nehemías tenía un don de discernimiento. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ese don nosotros? Para detectar cuando algo no está bien. Para saber que eso que se ve tan bonito, que nos parece muy seductor, que nos parece muy convincente, no es de Dios. Se llama espíritu de discernimiento. Él no iba a perder el tiempo en eso. Nadie podía satisfacer a estas personas. La única manera de satisfacer a Sanbalat y a Tobías era que se dieran. Simplemente que él hiciera todo lo que ellos quisieran. El propósito de gente como Sanbalat es detener la obra del Señor. Escuche esto. Siempre Sanbalat y Tobías vienen para detener la obra del Señor. Y sobre todo cuando usted está haciendo algo grande. Déjeme entonces poner esto en contexto. Si usted siente que el Señor lo está bendiciendo, hay algo que está sucediendo, hay algo donde usted está viendo el mover del Señor, Dios está actuando, Dios está obrando, prepárese. Porque precisamente el enemigo vendrá para presentarle otra cosa. Y es allí donde tenemos que estar muy claros. ¿Por qué decimos esto? Pero el versículo 13 dice: el pecado seguirá siendo sutilmente pecaminoso. Dice el versículo 13: porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. Nada más importante en la vida cristiana como descubrir al tiempo las intenciones reales del pecado. Nehemías estaba preparado para todas las eventualidades del enemigo. Hasta ahora los había vencido en cualquier terreno, pero se presenta un terreno más peligroso todavía, aun cuando no era como el anterior. Es interesante esta historia de esta manera. El peligro es más real, es mucho más fuerte. Observa el versículo 13. Nehemías se da cuenta que hubo un soborno pagado con un alto precio detrás de todo esto. En los versículos anteriores se inventaron el cuento que oía que las naciones, que él se iba a rebelar, que lo iban a hacer rey. Todo eso le dijeron en una carta. Era mentira. Nehemías sabía que era mentira. Es interesante que entonces él utiliza palabras como esta: hacerme temer, para que peque, para servir del mal nombre y finalmente para que fuera infamado. Todo eso lo tenían preparado los enemigos. Nehemías descubrió que si antes de terminar el muro el peligro fue latente,
La intención final de esta gente era acabar precisamente con todo lo que hasta ahora se había hecho. Jamás piense, mi amado hermano, que porque hayas finalizado tu prueba, nunca más serás atacado otra vez por ese tentador, por esa tentación. Es al revés, hermanos. Escuche esto, es al revés. Cuando yo siento que el Señor me ha dado una victoria, como lo estamos viendo en este pasaje, es cuanto más yo debo pararme y estar consciente que vendrá un ataque peor aún, más fuerte todavía. Y es ahí donde tengo que pararme en el nombre del Señor. Porque si Él me dio la victoria hasta acá, me va a dar la otra también. Así es como la Biblia nos presenta esto. Y por supuesto, vamos a la parte final, que para mí esto es como el corazón de todo esto. Como la obra de Dios se ve aquí. Es que hay una protección. Escuche, en ese de vayamos hasta el final, hay una protección de Dios hasta el final. Qué maravilloso es esto, hermano. Puede ser que esté pasando por las circunstancias que esté pasando como Nehemías, pero hay una protección divina hasta el final. Miren lo que dice el versículo 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Es la primera oración que él hace. Fortalece mis manos. Hermano, una de las características de Nehemías es su dependencia en Dios. Nadie como él para conocer las profundidades y las malas intenciones de los enemigos. Desde que comenzó la obra, ellos le dieron la bienvenida en Jerusalén. Él sabía quiénes era esta gente. Pero él ora, qué lindo esto, hermano. Él ora diciendo, Señor, fortalece mis manos. Nehemías fue un hombre victorioso porque fue un hombre de oración. Lo que hace la diferencia en la vida de un creyente es la oración. Es en la oración donde tenemos las victorias. Es de rodillas delante del Señor donde yo tengo mis victorias. Nehemías dijo, fortalece mis manos. Y por supuesto Dios lo estaba fortaleciendo durante todo ese tiempo. He aquí una lección importante en la vida cristiana. Si ya es necesario la oración antes de emprender una tarea, más la necesitas cuando has terminado la tarea. Es cuando hemos alcanzado alguna victoria, sea espiritual o material, cuando más necesitamos seguir dependiendo del Señor, no dependiendo de nosotros. Hay cristianos que viven dependiendo de sí mismos, de sus conocimientos, de su fortaleza, de sus bienes materiales, de lo que ellos creen, pero no dependen del Señor. Y muchas veces la vida de esos creyentes están tan lejos del Señor porque están dependiendo más de sí mismos que de nuestro Señor. Una cosa queda demostrada con la experiencia de haber levantado el muro y las puertas de Jerusalén, es cómo la mano de Dios guió en este trabajo. Hermano, las manos humanas se cansan, nuestras manos se cansan, pero las manos de Dios nunca se cansan. Es más, las manos de Dios siempre están abiertas para bendecirnos, para apoyarnos, para levantarnos. Pero debemos considerar entonces que hay que hacer esto. Y lo otro aspecto es que él dijo en el versículo 14, acuérdate Dios de Tobías y de Sanbalat. Hermanos, yo creo que esta fue la última oración que hizo Nehemías por esta gente. Dios, ¿sabe Dios? ¿Sabe, Señor? Esta gente me ha hecho daño, hasta aquí me ha hecho daño, pero acuérdate de ellos y tú sabes qué va a pasar con ellos. Por cierto, yo estuve esta semana haciendo una búsqueda bastante minuciosa acerca de qué pasaría con estos hombres, Sanbalat y Tobías, en la historia. Hay unos cuentos por ahí, hay unas historias por ahí, pero no me satisfizo esa respuesta. Pero hermano, de algo estoy seguro, es la forma como Dios al final respondió a esa oración, a Nehemías, y lo que hizo con estos enemigos. Les aseguro que fue así. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en la historia nosotros tenemos, por ejemplo, que un faraón que se levantó contra el pueblo del Señor, él murió ahogado. Un Goliat que se levantó contra el pueblo de Israel, le cortaron la cabeza. O un Nabucodonosor que esclavizó por tanto tiempo al pueblo del Señor, también él murió, fue castigado. Sennacherib, Herodes, todos los enemigos
de la obra del Señor han sido derrotados. Y esta oración de Nehemías, acuérdate de Sanballat y Tobías, les aseguro que Dios respondió a esa oración y les trajo tremendo castigo a esas personas, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos para la obra del Señor, y especialmente con aquellos enemigos de su obra. Hermanos, ese es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Pero para ir hasta el final, usted y yo necesitamos mantenernos agarrados del Señor en oración. Olvídese de seguir hasta el final confiando en usted mismo. Va a fracasar. Le profetizo que va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque está dependiendo de usted mismo. Nehemías dijo que el Señor pelearía por ellos. Capítulo 4. Mira lo que dice el capítulo 4, el versículo 20. Vayan allí un momento, mira lo que dice. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios, qué lindo, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando Moisés estaba en la gran encrucijada, cuando sacó al pueblo de Egipto, tenía al frente una montaña, tenía en la retaguardia el desierto, tenía al ejército, Faraón, y al frente tenía el mar. El pueblo estaba lleno de pánico, estaban protestando, le dijeron a Moisés: nos has traído aquí para que muramos. Y allí Moisés entonces se dirige a Dios. Y Dios le dice a él: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. Y hermanos, estas fueron las palabras de este hombre, de alguien que ante el eminente peligro se levanta y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y así fue. El último lugar que se pensaba caminar era el mar, y Dios lo abrió y ellos pasaron en seco, dice la Escritura. Finalizo, mis amados hermanos, con este versículo. El versículo que les pedí que leyeran conmigo. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y escuche, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Yo no sé si usted se emociona con esto, pero cuando yo leo este versículo, en toda esta historia, yo digo: amén, Señor. ¿Sabe por qué? Hay dos lecciones que aprendemos acá. Una es la lección de lo impensable. ¿Cómo es que en 52 días podía haberse levantado ese muro? Pues Dios lo hizo. Pero aún hay una lección mayor, y es esta: que Dios humilla a aquellos que quieren hacer daño a la obra, pero además de humillar, entonces Él da testimonio al mundo que el único que hace la obra de levantar los muros en una ciudad como esta se llama Dios. No hay otro Dios que pueda hacer esto. Solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Dios. Y eso es lo que yo quiero dejar esta tarde en tus pensamientos. Quizás estás aquí esta tarde, sientes que tus muros hace rato están derrumbados. Yo no sé cuáles serán esos muros. Sientes que te sientes fracasado. Vas de fracaso en fracaso. No hay victorias en tu vida. Te sientes que no hay crecimiento espiritual. Te sientes fracasado. Pues la buena noticia de este pasaje es que vayamos hasta el final. Pero que vayamos sabiendo que hay enemigos que nos seguirán, tomando decisiones, confiando en el Señor. Pero ¿sabe qué? Sobre todas las cosas, creyendo
que nuestro Dios es todopoderoso para vencer aún aquellas cosas que son imposibles en nuestras vidas. Dios es capaz de vencer, Dios es capaz de obrar, porque Dios nunca ha dejado a sus hijos en tales condiciones. Quizás esta tarde tú debes decir: Señor, yo no había pensado en esto que escuché hoy, pero me doy cuenta y me identifico con esto. Por lo tanto, vengo esta tarde para rendirte a ti mi vida. Vamos a estar de pie para orar, hermanos, al Señor. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta el final, hermano. ¿Sabe por qué tenemos que ir hasta el final? Porque nuestro Señor Jesucristo vuelve pronto otra vez. No nos está permitido retroceder. Por allá Hebreo dice que nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino los que vamos adelante para alcanzar la salvación. Esta tarde, una vez más, Dios te trajo a este lugar, no porque no tenías más nada que hacer. Dios te trajo a este lugar para que escucharas esta palabra. Ahora yo quiero orar por ti de todo corazón. Quiero pedir a ese Dios maravilloso. El Dios de Nehemías es nuestro Dios todopoderoso. El Dios que le tapó la boca a Sanballat y a Tobías, que ya no se supo más de ellos, es el Dios que está con nosotros. Pero creamos a ese Dios. Entreguemos nuestra vida a ese Dios. Rindámonos a Él. ¿Qué tal si cierra sus ojos por un momento y le voy a hacer algunas preguntas allí en la quietud de su corazón? Le voy a preguntar, por ejemplo, ¿se siente usted un hijo de Dios? ¿Verdaderamente? ¿Siente que el Señor ha perdonado sus pecados, que es un hijo de Dios? Porque si no es así, todo lo que yo he dicho, usted no puede aplicarlo a su vida. Pero si reconoce en la quietud de su corazón que usted necesita de Cristo, allí ore y dígale: Señor, yo te necesito, yo quiero entregarme a ti. Me arrepiento de mis pecados. Quizás por primera vez estoy oyendo esto, pero te entrego a ti mi vida. Venga al Señor. Ahora, creyente, amado hermano, te quiero preguntar a ti en la intimidad de tu corazón, allí en tu ser interno, te quiero preguntar: ¿sientes que vas hacia el final en victoria? O a veces sientes que no hay propósito en tu vida, que no tiene sentido tu vida, aún siendo un creyente. Que hay cosas que sabes que están sucediendo, que has cedido terreno al enemigo, que has confiado en ti mismo y por lo tanto no hay victorias en tu vida. Ora allí en tu corazón diciéndole: Padre, yo te doy gracias por esta palabra que he escuchado. Ayúdame a ser la clase de cristiano que tú deseas que yo sea. Dame ese espíritu de un Nehemías que pudo discernir entre el bien y el mal, que pudo saber cuando el enemigo estaba tratando de robarle el gozo, la paz y la victoria que ya había obtenido. Y Padre, ayúdame a amarte hasta el final. Que mi corazón, Señor, sea entregado a ti hasta el final. Que te entregue mis pensamientos, mis actitudes, todo, Señor. Que te entregue mis bienes, te entregue mi familia, te entregue lo que yo soy y que con eso, Señor, yo pueda llegar hasta el final de mi vida. Ayúdame que cuando eso suceda yo pueda decir: gracias, Señor. Y pueda oír de ti: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Que así sea, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Gracias por tu victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a quedarnos de pie un momento para que escuchemos a nuestros hermanos en su intervención final.